Llegó el momento de la buena conversación y el debate. Abrimos la mesa de todos en Pauta Propia. Pauta 100.5. Llegamos a esta elección presidencial y vamos a hablar de educación con un sistema escolar tensionado por múltiples razones y múltiples brechas también entre establecimientos públicos y privados, entre regiones, entre liceos emblemáticos en crisis. Y un acceso que sigue marcado también por diferencias bien estructurales y con un financiamiento que no termina de responder a la caída de la matrícula pública y las nuevas demandas de inclusión y también de resultados. Y a eso se suma el debate sobre el sistema de admisión escolar, un sistema que busca ordenar, transparentar, priorizar, pero que ha sido instalado públicamente como una tómbola, pese a que usa más bien un algoritmo y hay otro tipo de factores ahí que están en cuestión. Al mismo tiempo, la educación superior enfrenta sus nudos propios, una gratuidad, límites fiscales, un sistema de financiamiento, el CAE, que acumula más de 1 millón de morosos, el FES, que es la alternativa para reemplazar lo que no despega, y una empleabilidad incierta que exige también un debate para reformular carreras, trayectorias y mecanismos de aseguramiento de la calidad. Varios expertos han advertido que la gratuidad difícilmente puede seguir ampliándose sin absorber la totalidad del presupuesto de la educación, y eso abre una discusión de fondo sobre sostenibilidad y también prioridades. Hoy queremos ordenar el tablero de la conversación, entender qué proponen las dos candidaturas presidenciales para la segunda vuelta y cuáles son sus prioridades respecto de un sistema que vive transformaciones profundas y urgentes. Abrimos la mesa de todos con representantes programáticas de las áreas de educación de los dos comandos presidenciales. Presento entonces a Camila Rojas, diputada, fue presidenta de la FECH, vocera de la CONFECH y encargada del área de educación de la candidatura Janet Jara. Muy bienvenida, diputada, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Acérquese bien al micrófono. Eso. Y María Paz Arzola, economista, coordinadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo y encargada programática de educación del comando de José Antonio Caz. Muy bienvenida y gracias por estar acá, María Paz. Ya, pues comencemos la conversación. Yo quisiera partir por la educación escolar. En primer lugar, independiente de los énfasis y de las prioridades que tengan eventualmente ustedes también. Y partir con la pregunta de qué cambios concretos proponen, partiendo por el diagnóstico que tengan, obviamente, también sobre el sistema de admisión escolar, en la lógica de mantener, ajustar, reemplazar, etcétera. Quisiera partir contigo, María Paz. A ver, partiendo un poco del diagnóstico. La excusa para introducir el SAE en el país, el sistema de admisión centralizado, fue reducir la segregación socioeconómica del sistema escolar y eliminar supuestas prácticas discriminatorias por parte de los colegios que se supusieron que eran generalizadas, al punto de generar segregación en el sistema en el agregado, ¿ya? Pero ahora que uno ve los resultados, ya llevamos un buen tiempo, casi 10 años de SAE, y lo que vemos y lo que muestran los estudios es que el SAE no ha contribuido a reducir la segregación socioeconómica, lo que indica que estas prácticas discriminatorias no eran generalizadas como se supuso, y que en definitiva el SAE ha traído problemas, ¿ya? Y los problemas están, por un lado, por la falta de reconocimiento del mérito académico, que es la más evidente, pero también por la imposibilidad de priorizar la admisión o los criterios de admisión sobre la base de otras consideraciones que son importantes para sostener ciertos proyectos educativos. Y también el SAE tiene dificultades propias de un sistema centralizado que impide que los directores escolares o que los colegios puedan atender situaciones que se dan durante un proceso de esta naturaleza y que requiere de la toma de decisiones oportuna, inmediata, para resolver la situación de esas familias que están postulando. Entonces, las propuestas que tenemos nosotros en relación... Dame un segundo, sí, porque me gustaría cruzar la coincidencia o no, me imagino que hay diferencia en el diagnóstico, antes de que vayamos a la forma en que cada una lo cambiaría, lo perfeccionaría o eventualmente lo mantendría. Diputada Rojas. Sí, bueno, nuestra candidata Janet Jara en su programa explicita que hay que hacerle mejoras al SAE y que para ello se van a tomar las medidas que ha sugerido la mesa técnica de la cual María Paz fue parte. Esa mesa es bastante clara, de hecho, si bien reconoce que el SAE requiere perfeccionamiento, la evidencia acumulada no ratifica en ningún caso, no justifica que tenga que haber un reemplazo estructural del sistema. Por lo tanto, le reconoce ventajas al sistema respecto de lo que antes teníamos, en donde los establecimientos finalmente eran quienes elegían a las familias. Entonces, yo creo que es muy importante, 10 años del SAE, también hay que reconocer lo que existía antes. Antes en Chile se discriminaba totalmente a las familias, los colegios elegían qué familias ingresaban a esos establecimientos, con hechos bien dramáticos como que en algún momento no se dejaba ingresar a hijos de personas que no estaban casadas, de mujeres embarazadas, todas cuestiones que tuvieron que legislarse, adolescentes embarazadas.
Y luego eso se fue legislando, luego viene el SAE, al que hay que hacerle perfeccionamiento. ¿Y esas mejoras cuáles son? Porque parte del diagnóstico que ustedes tienen hay que hacerle mejora. ¿Por qué hay que hacerle mejora? Que son parte del diagnóstico. Sí, hay una serie de medidas que se sugieren ahí. Yo puedo mencionar dos que creo que son relevantes. Una que tiene que ver con el reconocimiento del mérito en los establecimientos que son con proyectos de excelencia, de alta exigencia académica, que no son todos los establecimientos de Chile, pero ese efectivamente es un elemento en el cual se ha puesto el punto, y otro que tiene que ver con ajustes referidos a, efectivamente, en donde los colegios, en casos excepcionales, puedan tener una medida excepcional para hacer ajustes con 1 o 2 cupos, que es algo que hoy se hace de manera centralizada. Entonces, cuando ocurre una de esas situaciones, hoy es el Mineduc quien tiene que responder y se propone una descentralización. Hay otros ajustes más, Connie, que tienen que ver con, por ejemplo, la priorización respecto de las familias, porque está el criterio de hermano y se dice, ya, pero en una misma casa no solo viven hermanos, pueden vivir primos, pueden haber otras relaciones dentro de su hogar que también se podrían reconocer. Yo creo que todos esos ajustes son necesarios, pero creo que no hay que retroceder en una idea fundamental en la que se avanzó hace 10 años, y es que los colegios no deben discriminar a los niños y niñas. María Paz, déjame volver entonces, porque el diagnóstico y la diputada adelantó también algunas de las medidas que pasan básicamente por mejorar. Yo no entiendo del diagnóstico tuyo, y me imagino que por haber sido parte de esa comisión, tampoco estás por desbaratar o reemplazar el SAE, sino por esos perfeccionamientos. ¿Cuáles son? A ver, yo creo que algo clave tiene que ver con los criterios a partir de los cuales se asignan las vacantes en el sistema. Cuando tú tienes 2 o más postulantes a un mismo cupo, por definición tienes que escoger quién se lo adjudica y quién no. ¿Ya? Y ahí nosotros vamos un poco más allá de lo que señala Camila, y nosotros sí pensamos que hay que darle más espacio a los directores escolares para poder influir o incidir sobre el proceso de admisión, de tal forma de poder introducir sus propios criterios relativos a su proyecto educativo, que son importantes para que puedan conformar comunidades educativas que tengan viabilidad. Ya, pero ¿hasta dónde eso sin caer un poquitito en lo que pasaba antes, que era que el colegio finalmente elegía y no desde era de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro? Lo que pasa es que acá hay una elección mutua. Si tú no puedes ir a un colegio que te pueda ofrecer un proyecto educativo que es capaz de sostener, entonces en definitiva tú no estás eligiendo. Tú tienes que elegir un colegio. O sea, si tú quieres elegir un proyecto educativo, ese colegio a su vez tiene que tener las herramientas para poder conformar una comunidad cohesionada y alineada en torno a ese proyecto. Nosotros proponemos en definitiva que los colegios puedan seleccionar a una parte de sus estudiantes sobre la base de sus propios criterios que pueda ser por fuera del sistema de admisión. Y la idea de eso es justamente avanzar hacia fortalecer los proyectos educativos existentes en el país, y de esa manera fortalecer la elección de la familia. O sea, acá está correlacionado totalmente. Nosotros no vemos una oposición entre el colegio, entre el proyecto educativo y entre la familia, sino que nosotros vemos que acá tienen que estar alineados, tienen que estar comprometidos. Y también, por supuesto, volver a reconocer el mérito académico. Mira, yo les voy a dar un dato que cuando yo estuve en la mesa técnica nunca desde el ministerio me lo pudieron entregar, y que en definitiva yo ahí con las bases de datos lo calculé, y que es que hoy día el 85% de quienes postulan por este sistema no cumplen los criterios de prioridad que este sistema tiene. ¿Qué significa eso? El 85%, o sea, no son hermanos de quienes, no tienen un hermano en el colegio que les otorgue prioridad, no son hijos de profesores del colegio, y si son alumnos prioritarios según la subvención escolar preferencial, están postulando un colegio que ese factor no les da ni una prioridad, porque son colegios que ya cumplen con la cuota de un 15% de alumnos prioritarios. ¿Qué significa que el 85% de los estudiantes no cumplan con ninguno de estos criterios de prioridad? Que su asignación, entonces, finalmente se van a lo que uno ha llamado como la tómbola, ¿no es cierto? Y que tiene que ver ya no la asignación con una prioridad objetiva, sino la parte que ya es el azar. Entonces nosotros creemos que ese aspecto tiene que ser minimizarse su impacto, y que en definitiva hoy día existen espacios para introducir criterios que son legítimos y que permitirían darle una mayor conformidad también a la familia que queda, pero también a la que no queda en un establecimiento educativo al que está postulando. Estamos conversando con la encargada de educación de las candidaturas de Jara y de Kask, la diputada Camila Rojas, y la economista María Paz Arzola. Diputada, ¿hay puntos de coincidencia en esto? ¿Cuál es la diferencia profunda? Porque está bien, hay énfasis que son distintos. Es que ¿dónde está la gran diferencia? Yo diría que con María Paz hay elementos comunes, pero lo que dice Patines para Chile es devolver la libertad de enseñanza y el mérito, y dice fin al SAE.
Y yo no estoy de acuerdo con eso, ni nuestra... Pero no es lo que María Paz está diciendo tampoco. Claramente, pero lo que dice Patines para Chile, que es el programa de José Antonio Kast en educación, dice fin del SAE. Entonces... Aclarémoslo entonces. Si el programa dice eso, yo discuto principalmente con eso. Estoy de acuerdo con María Paz porque además fue parte de la mesa técnica y lo que nosotros estamos diciendo es que los elementos que la mesa técnica puso no son todos mayoritarios o acuerdos, pero los mayoritarios acuerdos nosotros creemos que es necesario implementarlo. Y quiero dar algunos datos ahí en todo caso. En el sistema preescolar, el 90% de las familias quedó en su primera preferencia, eligió un colegio y quedó en ese colegio. Y en el caso de educación escolar, el 70% quedó en su primera opción también. Entonces, cuando hablamos de los problemas, de las debilidades del SAE, no estamos hablando de la mayoría de los postulantes ni de la mayoría de las familias. Estamos hablando de un grupo importante que postula a colegios que son muy deseados. Y el problema de esos colegios... Eso de séptimo para adelante, ¿o no? Y el problema que tenemos en esos establecimientos con es pocas que vacantes, no que tienen pueden ser los cupos intermedios. suficientes para la demanda que existe. O sea, hay colegios en Chile que son muy, muy deseados por distintas características y en esos colegios... ¿Cómo solucionas ese problema? Porque ese es un problema distinto. Entonces, ¿cómo lo solucionas? Tendrías que crear más cupos, pero si no creas más cupos, ¿qué haces? Bueno, lo que nosotros creemos es que podríamos sumar más criterios. De hecho, el criterio de alumno prioritario lo que se propone es que aumente, que en vez de un 15% sea un 50%. Se pueden sumar otros criterios, pero lo que creemos fundamental es que sean criterios que no sean arbitrarios, que no los tomen los establecimientos de manera arbitraria, a menos que sea una excepción. Pero para la mayoría del desempate de esos cupos tienen que ser criterios excepcionales porque, un ejemplo, nosotros estamos hablando de que en un establecimiento tiene 40 cupos, postulan 80 personas. ¿Cómo desempatamos a esos grupos? ¿Cuál es la característica que decimos que puede ser el mérito una? Pero luego de eso, ¿qué puede ser el mérito en términos de estudiantes a los que les va bien? Para entender la diferencia, si es que la hay, ¿cuál debiera ser para ti, diputada Rojas? Yo creo que en el caso extremo, en dos estudiantes de séptimo básico son iguales en el sentido de que el desempate es una forma de hacerlo. ¿Pero con qué criterio? No, yo digo el desempate azaroso, aleatorio. ¿Cómo es hoy día? Porque ¿cómo distingues tú entre dos estudiantes que les va igual en el colegio, que vienen de un mismo lugar? La forma de desempatar ahí. El problema que yo tengo con esto es que cuando tú tienes un sistema centralizado que establece criterios para todos los colegios, entonces ahí el criterio pasa a ser muy importante. Cuando tú dejas que los colegios tengan la posibilidad de definir sus criterios, entonces van a haber algunos colegios que van a priorizar el mérito académico, otros colegios que van a priorizar otros criterios relacionados a su proyecto educativo, que pueden ser temas valóricos, por ejemplo, y puede haber otros colegios, como ya existían antes del sistema centralizado, que lo hacían a través de una tómbola y que seleccionar sobre la base del azar. Entonces, el problema de tener un sistema centralizado con criterios universales es que alguien tiene que elegir. Mientras que cuando si el tú programa delegas y descentralizas los criterios, entonces... Bueno, cuando el programa no de José tienes ese Antonio problema. Kast habla del fin al SAE, tú no hablas del fin al SAE, pero el fin al SAE del programa se refiere a eso entonces. Se refiere más que nada al fin del SAE como lo conocemos, en términos de que lo que al final hoy en día es más importante en la asignación de las vacantes es el elemento aleatorio. Y eso nosotros creemos que es tremendamente injusto. Que un niño que se ha esforzado, que tiene buen desempeño y que postula a un liceo a primero medio y que no queda y que no queda en ningún colegio, por ejemplo, o que no queda en el que quiere, nos parece tremendamente injusto. Pero la pregunta, y esa situación tiene que resolverse. resolverse. Déjame ponerte un matiz, porque los datos que tiene la diputada Rojas son correctos, ¿verdad? Y tú misma sentías cuando ella los leía respecto de la educación prebásica, respecto de la educación escolar. El problema lo tenemos respecto fundamentalmente de los liceos y los colegios de excelencia. Sí, y también a los niveles intermedios. ¿No podemos acotar la solución para esos casos específicos? Sin alterar, o sea, como dicen los gringos, no eches a perder lo que está funcionando. Tú podrías acotarlo a ciertos niveles. Definitivamente tú podrías acotarlo a ciertos niveles y efectivamente pre-kinder, la selección en pre-kinder, por supuesto que no es igual a la selección en primero medio. Pero acá lo que nosotros estamos proponiendo en definitiva es reformar este sistema en el cual hay mucha desconformidad por parte de las familias, pero también de los colegios. Porque ven las dificultades que este sistema les reviste en términos de la gente que llega, que no conoce su proyecto. Pero cuidando eso de la generalización, porque hay una parte donde está funcionando. ¿En qué sentido? ¿Cómo cuidas de ese diagnóstico? O sea, tú tienes un diagnóstico y hablas de los colegios, no está funcionando. Mira, lo que pasa es que... Pero sí. hay sectores en los que sí está funcionando. Sí, mira, lo que pasa es que la cantidad de personas que queda admitida en su primera preferencia depende más que del sistema, depende de la proporción entre postulaciones a vacantes disponibles. Si tú tienes 100 niños que postulan a una vacante, naturalmente que solo uno va a quedar, ¿ya? Entonces,
no es mérito del SAE el que queden o no queden el 50, el 100. Entonces, y esto es de hecho como una defensa que hace la gente que le gusta el SAE, que dicen, oye, pero no nos pueden echar la culpa al SAE de que no todos quieren su primera preferencia, porque si las preferencias están muy concentradas, todos están postulando a pocos colegios, no van a caber todos. Y eso es efectivo. Entonces, yo creo que hay que diferenciar lo que tiene que ver con la oferta disponible y en cómo se asigna esa oferta disponible. Y en el cómo está el problema de la escasez, ¿no es cierto? Nosotros somos de darle más facultad a los colegios para que puedan poner sus criterios relativos a su proyecto educativo. Y en el tema de la disponibilidad de vacantes, nosotros estamos por liberar una serie de burocracias y de restricciones explícitas que existen hoy día para la creación de nuevos colegios, y no solo creación de nuevos, sino que para la ampliación de colegios que ya existen y que tienen buenos resultados y que quieren abrir un nuevo nivel y que hoy día tienen que hacer una serie de demostraciones y de trámites. O sea, de verdad, hay experiencias de liceos técnicos profesionales que están listos y que no pueden abrir porque no tienen los permisos. Entonces, me gustaría... ahí son dos temas sí, que se relacionan. Una conclusión o una reacción de parte de la diputada a esto, porque quiero llevarlas a otros temas más. Quiero hablar de profesores y carrera docente y alcanzar a hablar de gratuidad y FES también, ¿verdad? ¿Algún punto de acuerdo en esto en relación al SAE que el SAE requiere perfeccionamiento? Sí. Claro que sí, que hay que terminar con el SAE. En ningún caso. El SAE no requiere un reemplazo estructural, porque el SAE funciona. Sí necesitamos responder a estas situaciones de las que hemos hablado, y a mí hay algo que me parece peligroso de lo que dice María Paz, y es cuando se incorpora esta idea de lo valórico. Porque precisamente eso es lo que pasaba antes, porque cuando tú tienes que desempatar y tú le dices al colegio, bueno, usted vea con qué temas valóricos de acuerdo a su proyecto educativo usted desempata, porque como tiene tantos postulantes, usted diga cómo lo determina. ¿Qué es lo valórico? ¿Que sean de una religión? ¿Qué es lo valórico? ¿Que tengan o no los papás casados? ¿Qué es lo valórico? Entonces, es una pregunta muy profunda, porque precisamente creo que eso fue la discusión que se dio hace más de una década en Chile y se dijo, no, eso no va a ocurrir. Cuando tiene que haber un desempate, tenemos este sistema. ¿Hay que mejorar el sistema? Por supuesto. Es distinto que el mérito, porque tú el mérito lo puedes objetivizar. Sí, claro. Tú puedes decir, el 5% de los estudiantes de una promoción y le pones una serie de condiciones que tengan los mejores resultados, esos estudiantes tienen preferencia. Ok, ¿ya? Porque nosotros sabemos que todos los niños no tienen un rendimiento excelente, de hecho la gran mayoría no lo tiene, pero queremos reconocer a esos estudiantes, podemos llegar a ese acuerdo. Pero cuando tú me empiezas a decir otros asuntos por los cuales un colegio puede determinar entre una niña y un niño a cuál elige, a mí me parece peligroso y me parece que es retroceder a lo que teníamos antes de hace más de una década. Sí. Ya, una última cosita respecto de eso entonces. Sí, está buena la aclaración. Ajá, sí, está buena la aclaración, y de hecho agradezco el comentario porque me permite aclararlo. Claro, no discriminación arbitraria, pero sí la posibilidad, y eso existía también en la ley general antes del SAE, y si no se cumplía, había en el fondo que sancionar lo que se debía, claro. Pero acá el punto es que hoy en día no es posible para un colegio sostener un proyecto educativo cuando tú tienes personas que no están dispuestas a cumplir con los deberes de tu proyecto, que no están dispuestos a todas las responsabilidades que implica el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje. Entonces, poder en el fondo asegurar de que las personas que están ingresando a un colegio tengan esa afinidad con el proyecto y que estén dispuestas a cumplir con los deberes y con los valores, en definitiva, que tiene un proyecto. A eso me refiero con lo valórico. Okay. Y creo que eso hoy día es muy importante cuando vemos estos contextos de violencia, de problemas de disciplina, de convivencia escolar. Es muy importante que tú tengas una comunidad afiatada y comprometida con su proyecto y con sus reglamentos de convivencia. Ya, no sé si queda totalmente claro, pero porque sigue habiendo un grado de subjetividad importante, digamos, ¿verdad? En aterrizar lo valórico, los aspectos valóricos de los proyectos. ¿Ah? Pero quisiera llevarlas también al tema de la carrera docente y de los profesores. Tenemos una matrícula cayendo en materia de pedagogía, una tensión ahí, hay una discusión respecto de los puntajes de admisión, etcétera, etcétera. Un estrés del mundo docente que va al alza, particularmente en los colegios más conflictivos. ¿Qué medidas específicas proponen ustedes para tomar, formar, atraer, retener, además también profesores? Diputada Roja. Sí, bueno, dentro de las medidas del programa de Janet Jara se establece medidas referidas a terminar con el agobio laboral
específicamente con las profesoras y profesores, con la sobrecarga administrativa, que es una de las grandes demandas desde el mundo docente, y también se establece la necesidad de volver a fortalecer con fuerza la autoridad docente, visibilizando el aporte que tienen los profesores, defendiéndolo de la violencia que efectivamente ocurre en algunas comunidades. Y lo que tenemos es eso, es muy lamentable lo que ocurre cuando se ha formado en Chile a un docente, 5 años se le forma y luego de 5 años de ejercicio esos docentes están saliendo del sistema. Tenemos un problema efectivamente grave, entonces yo diría que este es uno de los grandes temas de los cuales nos tenemos que hacer cargo. Y una cuestión más inmediata que nosotros pensamos para los 100 primeros días, en caso de que nuestra candidata llegue a ser presidenta, es precisamente terminar con el agobio laboral y reducir la carga administrativa de las y los docentes. María Paz Arzola. A ver, nosotros también tenemos propuesta en ese sentido, un plan, digamos, antiburocracia que permita que en definitiva los colegios, en vez de estar como con estos trámites interminables y estos requerimientos interminables de los organismos públicos, que puedan dedicarse a lo fundamental que es enseñar. Pero quiero como hacer un contraste con Camila, porque quiero recordar por qué la situación actual de burocracia del sistema escolar y el agobio, por qué se ha llegado a esto, ¿ya? Y esto es por las múltiples reformas normativas, circulares y toma de decisiones por parte de la Superintendencia de Educación que han terminado en definitiva sobrecargando a los colegios, ¿ya? Entonces, si uno quiere llevar adelante estas medidas de como desburocratización, tiene que tener muy claro cuál es la causa y ver ahí, bueno, quiénes se van a oponer a eso. Y yo espero entonces, y como que... ¿Estás de acuerdo con la causa? Celebro de que por el lado de Janet Jara estemos alineados en eso, porque justamente acá hemos visto un gobierno que con una superintendencia súper como encima de los colegios y que en definitiva todo esto surge de alguna manera también gracias a la ley de inclusión, que fue de la expresidenta Bachelet. Del paquete de cambio grande que hubo hace 10 años atrás, ¿estás de acuerdo con lo que dice María Paz? O sea, si se trata de que hagamos un parangón de lo que ha ocurrido hasta acá, creo que también es importante reconocer que en esa reforma se le aumentó el sueldo a los docentes. Eso es fundamental. Entonces, sí, también tiene que ver con perfeccionamientos referidos a lo que decíamos en el primer punto. El sistema de admisión escolar es un sistema que está funcionando, hay que hacerle perfeccionamiento. En el caso de los profesores y profesoras, yo creo que efectivamente el tema de la burocracia llegó a un nivel que no tiene sentido. Entonces, si estamos de acuerdo en eso, me parece bien y es una demanda de las y los docentes. Este es uno de los elementos más sentidos cuando uno va a las escuelas, cuando están, porque los profesores y profesoras lo que dicen es que tienen poco tiempo. Exacto. Para enseñar, a los contenidos para enseñar, para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, creo que si en eso se puede construir un acuerdo nacional como se construyó hace más de una década, que no había que discriminar en los establecimientos, a mí me parece que está bien. Déjeme pasarlos a el tema universitario ahora. Yo creo que vamos a tener después de vuelta más oportunidad de seguir conversando sobre educación escolar, ¿verdad? Nosotros además hemos hecho mesa de conversación con expertos y la verdad tengo que decirles que hay una mirada de bastante consenso de que aquí estamos particularmente respecto al sistema de admisión escolar frente a un desafío de mejoramiento más que de cambio estructural profundo. Y eso check, digamos, porque ya los 10 años pasados permiten parar y hacer efectivamente una revisión y un balance de lo que se hace necesario cambiar. También tenemos una mirada parecida que hacer respecto al tema de la gratuidad. Ya llevamos un rato con la gratuidad vigente o en curso y en definitiva hay una pregunta que está dando vueltas desde hace un rato y es ¿tenemos que seguir avanzando en una ampliación de la gratuidad? Cuando además tenemos datos que muestran que le está restando recursos al sector educación, que tenemos desafíos súper importantes en esa materia, fundamentalmente a nivel preescolar y a nivel, o sea, pensando en el ingreso de los niños al sistema. Hay varios expertos que sostienen que avanzar todavía más en gratuidad podría terminar absorbiendo o seguir haciendo, ¿verdad?, que el presupuesto educativo se enfoque más hacia allá y menos hacia el inicio del sistema escolar. ¿Cómo asumen ustedes y abordan ustedes desde las candidaturas que representan el equilibrio entre la mantención de lo que ya se ha hecho, no necesariamente retroceder en derechos, pero tampoco en seguir necesariamente ampliándolos, pensando en la calidad y en la sostenibilidad fiscal, que es un desafío? Diputada Rojas, perdón. Sí, mira, yo ahí voy a plantear una preocupación igual como lo hice con el SAE, que dice fin al SAE.
en las propuestas de José Antonio Kast. En el caso de la gratuidad, nosotros estamos frente a un candidato que puede llegar a ser presidente de Chile, que yo creo que pone en riesgo la gratuidad. No solo que la dejaría hasta el 60%, sino que incluso podría borrar aquello, porque es una persona que votó en contra de la gratuidad, que llevó la gratuidad al Tribunal Constitucional. Pero que ha dicho que no va a retroceder en los derechos que ya están que votó contra su consolidación y que además tuiteó en su momento que era el único candidato contra la gratuidad. Yo espero que no retroceda en ella, pero si uno mira la trayectoria de José Antonio Kast, la verdad es que es contrario a la gratuidad y que parte de sus asesores también señalan que hay que cambiar la gratuidad, que por razones parecidas a las tuyas, pero a mí me parece ahí que podemos tener diagnósticos comunes, pero que luego, cuando hay que ver la solución, no tenemos las mismas soluciones. Pero aparte que quiero que María Paz haga cargo del grado de cambio de la gratuidad, me gustaría sí saber, diputada, si usted está de acuerdo con revisar si la gratuidad tiene que llegar hasta aquí o cree que hay que seguir ampliándola. Bueno, en el programa de Janet Jara lo que se explicita es que hay que revisar precisamente esa ampliación, pero además que tiene que existir un modelo complementario para los demás. Entonces, que se tiene que terminar el crédito con aval del Estado y que tiene que existir también un sistema de financiamiento para quienes no tienen gratuidad. Y por lo tanto ahí sí hay que darle sostenibilidad al sistema. ¿Cómo no? Porque son muchos los recursos que se desembolsan. Pero la situación que tenemos hoy en Chile es que el 40% de los estudiantes de pregrado tienen gratuidad. La cifra importante es que muchas personas acceden hoy a la educación superior porque poseen gratuidad. Porque tienen gratuidad. María Paz. A ver, respecto de la continuidad, mira, yo creo que es importante mirar gratuidad. este tema como en perspectiva. ¿Qué es lo que estamos dejando de hacer debido a la gratuidad? Sí. ¿Ya? El gasto en educación superior se ha más que duplicado en la última década y el gasto en los otros niveles el gasto público ha crecido en un 40% en educación parvular y educación escolar. Esto te demuestra el énfasis que ha tenido el financiamiento hacia la educación superior, cuando todos los especialistas y toda la evidencia te dice que justamente el foco tienes que ponerlo en los niveles anteriores. Es lo que decía yo un poco plantear la pregunta, ¿verdad? El punto es que la gratuidad tampoco ha mejorado el acceso, no ha mejorado la equidad en el acceso, porque como señalan, por ejemplo, Carlos Williamson, él dice, la masificación de la educación superior ocurrió antes, con las becas, con el CAE, con mecanismos de los cuales las personas podían copagar la educación superior. Y ese es un elemento muy importante a tener en consideración a la hora de querer extender la gratuidad. ¿Vamos a retroceder nosotros en gratuidad? No lo vamos a hacer. Eso no está en el programa de José Antonio Kast y eso no es algo que esté como evaluándose. Lo que sí habrá que evaluar es la posibilidad de seguir extendiendo este beneficio más allá. Porque como recomendó la Comisión de Gasto Público convocada por este gobierno, este es como dije, este es un programa que es caro y que el país ha dejado de financiar Sala Común Universal. Hoy día no tenemos una subvención para jardines infantiles que entregue un mismo monto por niño. Hoy día la carrera docente, el tema es antes hablamos del tema docente, se está postergando la entrada de los docentes a la carrera docente porque el país no tiene recursos. Entonces, sea quien sea el gobierno, independiente de lo que uno le gustaría, es un hecho que va a tener que entrar a reconsiderar la posibilidad de seguir extendiendo un programa como este que requiere de muchos recursos en un contexto en que el Estado simplemente no va a tenerlos. ¿Considera necesario el fin del CAE? Ha sido una de las banderas emblemáticas, ¿verdad?, de este gobierno y usted es una representante del oficialismo, digamos, Totalmente. ¿verdad? Y hay un debate abierto también respecto de la pertinencia de cambiarlo por el FES, que es el que está hoy día exactamente en discusión. ¿Hay alguna valoración que hagan ustedes del proyecto del FES? ¿Qué cambiarían? ¿Qué transformarían? ¿Y cuál es la urgencia efectivamente de hacerlo? Les pido lo más breve posible porque ya se nos consumió el tiempo. Sí. Diputada Rojas. Bueno, nuestra candidata ha sido muy clara que esta es una tarea que le corresponde a este gobierno y a este Congreso de sacar adelante, que efectivamente con el CAE se ha generado se ha gastado una cantidad de plata enorme y además se han endeudado a los estudiantes. 190 teletones era el cálculo que se hacía en términos de todo lo que ha implicado el crédito con aval del Estado, y nosotros estamos porque el CAE se termine y que tengamos un sistema que sea compatible con la gratuidad y que responda a aquellos estudiantes que hoy no tienen gratuidad y que si la gratuidad no avanza, digamos, de niveles, tengan un sistema justo que les permita con su capacidad de pago después poder
retribuir al Estado, al fisco, y eso es lo que nosotros queremos, o sea, que los estudiantes puedan, de hecho, estudiar tranquilos, gratis, durante el tiempo que corresponde, pero que los que no tengan gratuidad luego puedan retribuir. En nuestro programa se suma la idea de superar el endeudamiento estudiantil y se incorpora que el límite de quienes no tengan que pagar se aumenta a 750.000 pesos, que es lo que nosotros consideramos en el programa como el ingreso vital. Es decir, que quienes, habiendo salido de una carrera, que tuvieron un sistema de apoyo, pero que no ganan más que eso, que no ganan más que 750.000, estén exentos de pago. Si luego ganan más, 800, 900, pagarán de acuerdo a sus ingresos. Pero nos parece que esas son características fundamentales que hoy no tiene el crédito. ¿Y aumentar el límite del copago, sí o no solamente? ¿Qué es lo que están pidiendo los rectores? Es una discusión que está abierta porque en la Cámara, de hecho, quedó sin límite el copago y es una discusión que consideramos que es importante. Muy importante, hubo un seminario en el Senado hace muy poco y en ese seminario se reconocía la necesidad de cambiar el sistema. Y se reconocía que lo mejor era hacerlo con este proyecto, con cambios, pero con el proyecto que se ingresó. María Paz. Bueno, yo participé de ese seminario, por cierto, y la verdad es que hubo muchas críticas al FES, ¿ya? Y en definitiva, todos sabemos que el CAE tiene problemas, eso nadie lo pone en duda. El principal problema del CAE es que hoy día nadie lo cobra y que la gente no lo está pagando, ¿ya? Y es una mochila para el Estado, por lo tanto. Una mochila para el Estado, claro. ¿Cierto? Entonces, la pregunta es si el FES, que es el proyecto que hay hoy día, resuelve los problemas del CAE. Y la respuesta es que no las resuelve. Uno, porque va a seguir existiendo el sobrepago. El FES depende de que haya beneficiarios que sobrepagan y que por lo tanto financien el sistema. Ya, el FES además añade un riesgo financiero para las instituciones de educación superior en la medida que les impide cobrar un copago y que les fija los aranceles en relación a sus aranceles reales. Y también el FES implica un problema fiscal, porque en la medida que tú tienes un sistema que conlleva el sobrepago de algunos beneficiarios, eso va a terminar siendo un disuasivo para que esos potenciales beneficiarios suscriban a este beneficio y por lo tanto lo van a desfinanciar. Y eso lo va a tener que sostener finalmente el fisco. Por lo tanto, y la solución, lo bueno, es que acá no estamos en un mundo blanco y negro, no estamos entre FES o CAE y existen sistemas intermedios. Y nosotros lo que estamos evaluando es un sistema, como han planteado muchos especialistas, un crédito subsidiado por el Estado, que tenga un monto conocido, a diferencia del FES, que no es un monto conocido y que va a depender exclusivamente de tus ingresos futuros, que tenga pagos contingentes al ingreso y que tenga un plazo máximo de pago, al cabo del cual la deuda se extinga. Eso es un subsidio ex post por el Estado. Por el Estado, con una cobranza, digamos, que sea efectiva. Y esto también, un punto, sin limitar los recursos que se entrega en el sentido de no impedir el copago por parte de las instituciones de educación superior y de esa manera no estancar el sistema de educación superior en términos de cuál sea la capacidad financiera del Estado. Quiero darle las gracias a las dos por haber participado en esta mesa de todo. La diputada Camila Rojas, encargada programática de educación de la candidatura Janet Jara, y María Paz Arzola, economista y encargada del área de educación del comando de José Antonio Caz. Muchas gracias por venir. Nos quedaron varios temas, pero bueno, no podíamos abarcarlo todo necesariamente. Y faltó educación inicial, faltó calidad, faltaron un montón de otras cuestiones más, pero vamos a tener ocasión de volver a conversar. Muchísimas gracias. Gracias, con gusto. Aprovecho de saludar a nuestros auspiciadores. Grupo TX, más cerca de ti, compra online en www.grupotx.cl y recibe en tu obra adhesivos, morteros y pinturas en 24 horas en la región metropolitana y 72 horas a regiones. Y en Sonda hacemos realidad la visión de tu negocio. Sonda, líder en transformación digital. Muchas gracias por acompañarnos. Finalizamos una nueva edición de Pauta Propia, el espacio donde le damos sentido a los temas que importan. Con Isti Pisic, junto a expertos y protagonistas, comparte datos, contexto y buenas conversaciones para entender la historia y construir opinión. En Radio Pauta 100.5. Una presentación de Sonda, líder en transformación digital. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Grupo TX, materiales para construir tus proyectos. Navidad segura Enel y Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos. Admisión 2026.